Hola, buenas tardes, buenos días, depende del horario que nos encuentren en el canal de YouTube de Fagran. Estamos en un nuevo capítulo del streaming Somos Fagran. Hoy vamos a volver a hablar sobre un tema que nos convoca, que nos interesa y que tenemos que debatir siempre, que es la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable. Así que en este programa me acompañan referentes de organizaciones aliades, con los que venimos trabajando esta ley, batallando para que sea ley y en este periodo para que esta ley se sostenga, se defienda. Así que me acompaña por un lado Ignacio Porras de Sanar. ¿Cómo andás, Igna? Muy bien, gracias por la invitación. Bienvenido. Vicky Tiscornia de FIC. Gracias, hola, Vicky. Dani. Hola. Y mi hija, haceme del apellido, repetímelo. Te la compliqué, Kaufman Falchuk. Te voy a ayudar. Sé que la gente a veces complica. De Consciente Colectivo. Gracias. Bueno, espero que podamos tener una conversación interesante de la ley. Venimos de una seguidilla de reuniones internas de entre las organizaciones, conversando un poco del contexto actual de la ley, de lo que está pasando, de cómo va la implementación, de cuáles son los desafíos y las oportunidades a las que nos estamos enfrentando. Y justamente ayer tuvimos una jornada hermosa organizada por FIC, así que si querés, Vicky, contarnos un poco qué pasó ayer como disparador de esta conversación. Dale. Bueno, pasaron muchas cosas en un solo evento. El evento tenía el objetivo de reunir, de convocar a referentes de todas las provincias, de distintos ámbitos, del académico, sociedad civil, organizaciones de derechos humanos, territoriales como Barrio de Pie, para justamente hablar sobre el estado de la ley Paz, para ver cómo podemos defenderla y qué acciones conjuntas podemos hacer de distintos ámbitos. Bien, ¿y cuáles son las conclusiones más importantes que salieron de esa reunión? Bueno, las conclusiones más importantes es que tenemos que actuar en conjunto, tenemos que aliarnos, pensar estrategias para justamente combatir, sobre todo el lobby de la industria, también luchar por tener nuestro lugar en las discusiones políticas, que nos tengan en cuenta, ¿no? Para realizar cualquier cambio que sea dentro de la ley. Bueno, nosotros venimos luchando junto a Fagran con acciones concretas, legales, para que queden sin efecto estos cambios. Presentamos un recurso de reconsideración ante la ANMAT, un recurso del SAD ante el Ministerio de Salud, y recientemente nos contestaron que rechazan estas peticiones, así que tenemos 180 días hábiles para empezar una demanda judicial. Esos, digamos, son los siguientes pasos, pero bueno, estamos pensando otras acciones complementarias. Sí, sobre todo creo que es fundamental que volvamos entre todos a contar, a hablar y a debatir sobre los beneficios que tiene la ley de promoción de la alimentación saludable. Y justamente estos cambios, ¿quiénes son los beneficiados y quiénes son los más afectados? Bueno, es bastante grato poder refrescar qué es lo poderoso de la ley, qué es lo integral de la ley, ¿no? Ese abordaje que busca proteger los espacios donde crecen y se desarrollan nuestros niños, niñas y adolescentes en todo el país. Es una política pública súper amplia, ambiciosa también en esto de generar espacios que sean propicios para ese desarrollo de niños, niñas y adolescentes. El etiquetado frontal, que está completamente ya dado a conocer, que todos nos enfrentamos a esa medida cuando vamos a hacer una compra y podemos tomar decisiones en función de la información que brinda. Los entornos escolares, que entiendo que también se está haciendo mucho para que la ley llegue a cada escuela de cada provincia y puedan darse espacios donde los niños no sea sinónimo estar en la escuela con tener una mala alimentación y a la vez poder recibir mensajes de alimentación, de alimentación adecuada, de nutrición, en base a nuestras guías, la regulación del marketing dirigida a ellos, principalmente, que son de alguna manera carne de cañón de todos los mensajes que da la industria para promover el consumo de este tipo de productos que los dañan. Y como siempre decimos, esa parte que está
poco mencionada, que tiene que ver con las compras públicas, ¿no? Con qué alimento, qué tipo de alimento llega ante esa situación donde el Estado busca dar respuesta a través de programas alimentarios. Y bueno, eso la ley vino a traer de alguna manera la discusión de que ese alimento no puede ser cualquiera, tiene que al menos priorizar cierta composición nutricional y que sea de buena calidad. Buenísimo. Además tenemos en nuestra mesa a mi hija, que es de otro palo que no es la nutrición. Acá somos 3 nutricionistas en principio y me interesa escuchar estas voces distintas y un poco ver a qué desafíos nos enfrentamos y cómo llegar con esta temática de la alimentación y la nutrición y los beneficios de la Ley Paz a otras audiencias. Pregunta más fácil, ¿no había? Para arrancar. Yo tengo la deformación y formación de ser abogado, así que veo el mundo a través del lente de los derechos. Creo que estamos en un momento nacional y global de que muchas veces hablamos de derechos, pero que no sabemos cómo socializarlos más masivamente, sobre todo en un contexto de tanta sobreinformación que hay alrededor. Creo que el teléfono y las redes sociales en particular cambiaron drásticamente nuestra vida y nuestra forma de vivir en sociedad, y creo que en ese contexto hay como una discusión, y lo hablábamos recién fuera de aire, de tantas causas, tantas problemáticas y conflictos sucediendo en paralelo, que es difícil poner ahí en esa conversación, en este caso en particular, la ley de promoción de la alimentación saludable. Yo creo que lo que tiene de interesante, y así lo vemos desde Consciente, y por eso nos involucramos en esto hace ya varios años, es en Argentina todos comemos, aunque en realidad ahí el asterisco es no todos comemos en Argentina y no todos tenemos la posibilidad de comer bien. Sigue siendo un privilegio que nos podemos dar unos pocos el comer bien, más aún en un contexto de crisis económica. Yo tengo 27 años recién cumplidos. Desde que tengo uso de razón, Argentina vive en crisis, una tras otra, de distinto tipo y color y con distintos responsables, pero crisis tras crisis. Aún así, la conversación alimentaria, a mi forma de ver, no logra estar en agenda y ser un tema prioritario. Se sigue prorrogando la ley de emergencia alimentaria, como si eso fuera solución para una crisis que tiene más de 20 años. Y que para mí el resumen principal es: tenemos que poder garantizar las condiciones para que comer bien no sea un privilegio, y creo que esa es una de las palabras claves. Y entrelazarnos un poco más y mezclarnos entre distintos ecosistemas, profesiones e inclusive gente que no haya pasado por la facultad y que tiene distintas experiencias e inclusive militancias en el día a día. Y cierro con esto. Yo soy de la filosofía, y vuelvo a esto que dije de mi deformación de abogado: uno no defiende un derecho que no sabe que tiene. Y yo creo que muchas veces en Argentina el problema es que tenemos muy buena normativa en muchos aspectos, pero que la gente en su mayoría no conoce que tiene ese derecho. Entonces creo que hay una cuestión de la pedagogía y de la visibilización de que existe esta normativa que todavía tenemos que seguir haciendo. Ahora bien, y cierro acá, en un contexto de crisis económica y financiera para la sociedad civil de Argentina y de todo el mundo, resulta difícil dedicarle el tiempo, la energía y la cabeza que hace falta cuando uno está viendo cómo llegar a fin de mes. Y que eso se extiende cada vez más y que ya no sucede únicamente con el 45-50% de la población que vive debajo de línea de pobreza, sino que empieza a afectar ya a bastantes sectores de clase media, lo cual es grave. Sí, yo ahí me quedo pensando en el evento organizado por FIC. Hubo una mesa súper interesante en la que tuve el privilegio de participar, que justamente hablamos del enfoque de derecho. Y nuestro primer programa de streaming en este espacio también se relacionaba con el derecho a la alimentación. Y yo siempre vinculo esto que decimos, las crisis reiteradas en nuestro país, en donde los indicadores de pobreza son cada vez más alarmante, y esa tensión que se genera en el derecho a no pasar hambre y el derecho a consumir una alimentación sana, segura, soberana, una alimentación saludable. Y esto que tiene que ver también con la evidencia, Vicky, que me vas a poder ayudar, o Igna, en donde siempre se han priorizado políticas que garanticen el derecho a no pasar hambre por sobre el derecho a una alimentación saludable, en este imaginario colectivo de que el hambre está vinculado con la desnutrición aguda
y no lo que pasa efectivamente en nuestro país, que es que el hambre está vinculado con la malnutrición por exceso y las enfermedades no transmisibles. Sí, ahí sumo que ese tema de la desnutrición es como que sensibiliza mucho más a la población, ¿no? El niño desnutrido que pasa el hambre y no sensibiliza tanto ver a la malnutrición por exceso, que es una forma de malnutrición igual de grave que la desnutrición por carencia, digamos, que es una desnutrición oculta en realidad, ¿no? Porque tenemos suficientes calorías, pero a base de hidrato de carbono, de ultraprocesados, vacíos en nutrientes que sobre todo afectan a los niños y adolescentes que están en etapa de crecimiento, ¿no? Entonces, bueno, empezar a sensibilizar sobre que la malnutrición por exceso también es un problema y que hoy, digamos, la ley PAS viene a dar respuesta a ese problema, a que hoy nos alimentamos mal. Muchos hidratos de carbono simples, pocas proteínas, muchos ultraprocesados, y eso deriva después en problemas como síndrome metabólico, hipertensión, obesidad, sobrepeso, que son las enfermedades más prevalentes y en crecimiento. De hecho, hoy nuestra meta, digamos, no es prevenir, sino frenar esta tendencia en aumento, ¿no? Y bueno, por eso cobra importancia la ley PAS. Sí, y a mí me parece que es importante también sumar, porque de alguna manera el término está como rondando el aire, que es cuando hablamos de seguridad alimentaria o su contracara, la inseguridad alimentaria. Cuando hablamos de seguridad alimentaria es hablar de la cantidad suficiente de alimentos de calidad que nos permita desarrollarnos plenamente, hacer todas nuestras actividades que nos permitan nutrirnos. Y dada la situación económica, estas múltiples crisis que mi hija recién comentaba, que con sus 27 años le ha tocado atravesar, la realidad es que esta mención de llenar panzas y no de nutrir cuerpos es esto que de alguna manera se apodera de las políticas públicas, pero porque acalla el síntoma. El hambre es el síntoma, es el dolor, la incomodidad, la tensión que genera no recibir alimento por un tiempo determinado. Y la realidad es que no hay que llegar al síntoma, ¿no? Y en el camino, cuando hablamos de inseguridad alimentaria, son cada vez más las familias que tienen que empezar a elegir, primero a perder calidad, es lo primero que se pierde, la calidad alimentaria, ¿no? Empezamos a ver que se comen menos frutas, menos verduras, quienes comen carne, menos carne, y empiezan a elegir productos donde los hidratos de carbono refinados, los ultraprocesados son como la base de la alimentación. Y después empiezan justamente a elegir cuándo comer, ¿no? Comen una vez al día. Y es un problema que tenemos muy vigente en las poblaciones más vulnerables, en niños y niñas, que sabemos que son siempre un foco de carencia en nuestro país, sobre todo en la calidad alimentaria, y también en el otro polo, nuestros viejos, ¿no? Que también están eligiendo cuándo comer y qué comer cada cuánto, ¿no? Entonces, poner el foco no solo en que sea suficiente, sino que también la seguridad alimentaria habla de calidad. Sí, creo que la seguridad alimentaria habla principalmente de calidad en relación a la incertidumbre que se enfrentan las familias sobre si van a poder o no consumir alimentos. Y lo primero que comparto plenamente, Igna, que ponen de lado es la calidad de los alimentos. Es lo primero que se abandona. Sí. Y ahí vemos cómo en la mesa de los argentinos se fue desplazando la presencia de alimentos frescos, naturales, y avanzó el consumo de ultraprocesados y alimentos de baja calidad nutricional, que eso se traduce justamente en lo que decía Vicky hace un ratito, que es el sobrepeso, la obesidad, pero en realidad es la doble o la triple carga de malnutrición, porque es el niño con exceso de peso, pero con baja talla y probablemente con carencia de vitaminas, minerales. Y también el impacto en el ambiente, ¿no? Porque el consumo de ultraprocesados no solo daña la salud de la población, mija, ahí querés sumar algo, sino que también nos impacta el planeta donde vivimos. Hay algo con esto, en lo personal hace tiempo le vengo dando vueltas, que tiene que ver con
estamos en una sociedad, y vuelvo a esto del contexto de crisis, donde cada vez tenemos menos tiempo libre. Yo creo que hay que reivindicar el ocio, y el ocio bien visto. De hecho, en La Salvador de Bukele, Salvador y Bukele, dos países que el presidente Javier Milei tiene como ejemplo y como referencia a seguir, hay toda una campaña anti-ocio. ¿Y por qué vuelvo a esto del ocio y del tiempo libre? Porque no solo que cada vez tenemos menos tiempo libre, sino que estamos con más trabajo por una cuestión de necesidad, y en ese no tener tiempo, claramente hay poco o nulo tiempo para cocinar o para dedicarle a lo que comemos. Y en eso aparece el supermercado y las distintas marcas con sus soluciones, entre muchas comillas, rápidas, de calentar esto en el microondas en 30 segundos y tenés la comida. O aparecen los Rappi pedidos ya en modo: vos no te ocupes de la comida, apretá un par de botones con el teléfono y todo te va a llegar en un par de minutos. O sea, nos fuimos corriendo del ocuparnos de la comida, yo creo que en parte por una cuestión de no poder, o por no tener cabeza porque llegamos quemados después de 12, 14 horas de laburo, o porque de repente un mapadre que viene después de todo el día de trabajar quizás no tiene la posibilidad de dedicarse una hora, hora y pico a cocinar para toda su familia. Entonces, creo que ahí hay como una sumatoria de ecuaciones que no estamos poniendo sobre la mesa, y sumo otra más, que es que los ultraprocesados vienen acompañados de plásticos de un solo uso. Y los plásticos de un solo uso, eso que fuimos naturalizando cada vez más, tiene todo un correlato en términos socioambientales muy dañino. O sea, el plástico viene de la industria petroquímica. Esa industria petroquímica es en parte la que la ciencia a nivel mundial tiene consenso en que nos dice: tenemos que dejar de extraer hidrocarburos porque se está acelerando el calentamiento global, estamos en medio de una crisis climática. Y sumo una más para complejizar, que es: muchísimos alimentos que tenemos naturalizados, la banana, la palta y tantos otros, no van a ser posibles en un futuro a medida que el clima siga cambiando, pero no porque hacen un par de grados menos, porque si no se van cambiando un montón de variables en nuestro día a día, y yo creo que no estamos dando la conversación lo suficientemente en cuanto a cómo la crisis climática vino para quedarse, y no solo que vino para quedarse, sino que profundiza las desigualdades existentes y complejiza aún más a quien hoy come mal, difícilmente pueda comer mejor en un futuro si seguimos en la misma dirección. Bueno, me dejaste sin palabras. ¿Cómo sigo? Me voy. ¿Cómo sigo? No me saques la palta, la banana, yo soy optimista. La mandarina. O sea, yo soy optimista. Si eso te sirve, a mis 27 años, y lo vengo diciendo mucho en distintas conversaciones, me rehúso a creer que está todo perdido. Sigo creyendo que podemos estar mejor, que podemos vivir en una sociedad más justa, más equitativa, más solidaria, y sobre todo que mire al de al lado. A mí me preocupa el individualismo en el que estamos, y creo, volviendo a lo que fue el proceso legislativo en su momento de la Ley Paz, si hubo algo interesante hubo una construcción colectiva dentro de la sociedad civil, con la academia, con referentes sociales, y también dentro del Congreso Nacional. Hubo consenso, me animo a decir, de los últimos consensos que tuvimos en el Congreso Nacional, se logró con la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable. Y creo que hay que reivindicarlo, y no solamente reivindicarlo, sino tenerlo como ejemplo de: necesitamos más de eso. Más allá de los distintos colores políticos, necesitamos una construcción colectiva, porque si no, no creo que podamos salir adelante. Y no creo en el que cada uno se salva solo. Creo en la salida colectiva, y ese es el lema que tiene Consciente Colectivo. Bien, y estamos en la época del Eternauta, en También. donde nadie se salva solo. Y esa construcción colectiva que hicimos entre estas organizaciones que están acá hoy y otras que no están en la mesa, pero que fuimos un grupo enorme y fortalecido que trabajamos para esta ley, y que hoy seguimos trabajando juntos y fortalecidamente, con altibajos si se quiere, o desilusiones, pero intentando proteger y sostener esta ley. ¿Qué tenés, Igna, para aportar? No, primero quiero decirle algo a mi hija. No me repitas más que tenés 27 porque me siento muy vieja. Claro. Por un lado, esto que yo recojo un poco lo que dice mi hija con respecto a lo colectivo, que hoy está como muy vapuleado el término colectivo, ¿no? Como esta cuestión de unión. Pero ver
que también el internauta lo trae un poco también a discusión, ¿no? La necesidad de una visión más humanitaria, más en esto de ser consciente que tenemos a alguien al lado. Ese alguien también sufre, también le pasan cosas y no nos puede dar lo mismo. Hay una cuestión humana que no nos puede dar lo mismo. Y ahí es donde yo hago un llamado a los y las funcionarias públicas que tienen ese deber de alguna manera de protegernos, de cuidarnos, de hacer sus acciones para que Argentina sea un buen espacio donde crecer, donde desarrollarnos, donde tal vez planificar una familia, si es así, si queremos. Y parece que todas estas últimas decisiones que se están tomando a partir de diciembre del año pasado, con estas modificaciones que vimos volviendo al tema de la ley, son peligrosas y que vuelven a exponer a niños y a niñas a la estrategia más ruin que hay de venta, que los exponen a la publicidad más terrible, más engañosa, que de alguna manera se va apoderando de su forma de alimentarse, de su forma de pensar, hasta de a quién idolatran, ¿no? En esto de que generan personajes que después terminan identificando y que uno después rememora como parte de su niñez. O sea, hay ahí como una cooptación de esa etapa de la vida. Entonces, esta ley venía a proteger a todo ese sector y está nuevamente expuesto, nuevamente desprotegido. Por eso mi llamado a los y las funcionarias de turno: no pierdan el foco, deben proteger a la población más vulnerable, que siguen siendo niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Sí, y tenemos una ley que es integral, que es completa y que tenemos cada vez más evidencia construida desde Fagran, que ahora lo vamos a contar, pero también desde FIC, sobre el impacto positivo de la ley. ¿Querés contarnos un poco, Vicky, algunos estudios que ustedes tienen? Dale. Sí, nosotros hicimos estudios que evidencian, como decías, el efecto positivo a los pocos meses de implementación de la ley PAS y que no ha sido tomada en cuenta para nada como base para las modificaciones que se realizaron, ¿no? Entonces, bueno, consideramos que es sumamente importante que se convoque a la sociedad civil, que se tenga en cuenta la evidencia, porque son políticas públicas con alto alcance y, como decía Ina, esto perjudica a las infancias principalmente, ¿no? Que van a estar expuestos a este marketing agresivo de la industria, que es sumamente efectivo y que está demostrado en los millones y millones que gasta la industria, porque saben que esto funciona realmente, ¿no? Bueno, y un poco los estudios que estuvimos haciendo tienen que ver con encuestas con representatividad nacional junto con UNICEF, en donde demostramos que disminuye la percepción de saludable con el uso de los sellos. Hicimos encuestas antes y después de la ley, y al aparecer los sellos, la gente se da cuenta cuando un producto es menos saludable. O sea, es un impacto inmediato eso. Y esto repercute en disminuir la intención de compra de ese producto. Si lo iba a comprar, ahora no lo compra. Y se vio que disminuyó la frecuencia de consumo, ¿no? Si lo consumía todos los días de la semana, ahora lo dejo para una ocasión especial. O si lo consumía en mucha cantidad, ahora refieren consumirla en menos cantidad. O sea que realmente tiene un impacto en la conducta de compra y de consumo. Esto es lo importante que mostró esta encuesta. Además de que la mayoría de la población apoya la ley, está de acuerdo, ¿no?, con tener más información, porque esto empodera al consumidor a decir, bueno, antes yo compraba esto, invertía plata en este yogurcito para mi hijo pensando que era algo sano. ¿Por qué? Porque me decía fuente de vitaminas y minerales, fuente de calcio, y ahora me doy cuenta que no, que le está dando pura azúcar, ¿no? Entonces lo dejo de comprar. Así que esto me parece que fue demostrado y está evidenciado en esta. Y además hicimos grupos focales con cuidadores, como para acompañar este dato más cuantitativo con algo más cualitativo, con madres y padres, donde también reforzaron esto, ¿no? Bueno, esto me ayuda, también decían, algo para complementar, en el entorno escolar. Yo me esfuerzo en casa y no le doy tal producto y de repente sucede que viene de la escuela diciéndome,
mamá, probé la chocolatada, ahora quiero que me des chocolatada, ¿no? Y no lo había probado en su casa. O sea, ¿por qué en la escuela, donde es un lugar donde debería formar hábitos saludables, al final no acompaña en esto, ¿no? En todo el esfuerzo familiar. Entonces, también se resaltaba el apoyo de la ley en este aspecto, como la escuela, que sea un espacio formador de hábitos y que acompañe a las familias en esto. Entonces, bueno, también me parece importante resaltarlo. Sí, porque ahí vale la pena volver a contar que la ley de etiquetado no solo es el etiquetado frontal, sino que tiene otros capítulos muy interesantes y que la comunidad los apoya, que son el capítulo que regula la publicidad, promoción y patrocinio de alimentos, el capítulo que regula los entornos escolares y también lo mencionábamos al principio, las compras públicas, uno de los capítulos que son menos conocidos, pero fundamentales para garantizar el derecho a una alimentación saludable en sectores más vulnerables. A mí me llama poderosamente la atención de los resultados que mencionás. Claramente son resultados que si tienen un impacto en el consumo, en la elección, no es que baja el consumo, sino que cambia el tipo de alimento que consumen, porque la gente no deja de comer porque existe una ley de etiquetado, sino que elige de manera distinta. Bueno, tanta incomodidad de la industria y tanta presión para que las cosas cambien, ¿no? Claramente hay un impacto positivo en la ley y se evidencia con todas las acciones que hacen para que la ley se caiga, se debilite. O sea, es clara la situación, ¿no? Por eso es nuevamente poner el foco en a quién queremos proteger. O sea, la población que habita todo el territorio nacional y que habita entornos escolares, o el puñado de empresarios que llenan los bolsillos con nuestra malnutrición por exceso. Ay. Bueno, yo tengo que seguir conduciendo este programa, no sé para dónde ir, pero... ¿Yo puedo sumar algo ahí? Sí, todo. En su momento en el proceso, debate legislativo, me acuerdo que muchos comentarios que nos llegaban era: los chicos del Impenetrable y de Chaco se cagan de hambre, y lo digo así porque era textual, y ustedes militando los octógonos. Y creo que está bueno volver a traerlo a la conversación, porque hay algo de... Para mí a esta ley siempre se le exigió que solucionara todos los problemas habidos y por haber en clave alimentaria de Argentina, que la gran mayoría de ellos tienen décadas, si no más. Y con esto que decían recién Vicky e Ina en torno a los impactos positivos que viene teniendo, yo creo que es una gran pauta para confirmar lo que dijimos cuando todavía la ley no estaba sancionada, que es: esta es una de las tantas herramientas que necesitamos para que comer bien en Argentina sea posible, para que esté más democratizado y para que los 47 millones puedan tener ese derecho garantizado. Ahora bien, creo que en este contexto de vuelta de tanto individualismo, de tanto que se dice sobre la libertad de elegir y afines, creo que no hay nada más importante a la hora de la libertad de elegir que tener este tipo de herramientas, lo cual es un poco hasta bizarro o paradójico que un gobierno que se jacta de militar y abogar por la libertad de elección esté en contra de este tipo de normativa. Y por otra parte, creo que también sigue siendo la ley una buena excusa para dar discusiones que en Argentina para mí venimos pateando. Pateamos la discusión alimentaria. Estamos en un año electoral y al menos yo no escuché a casi ningún candidato estar hablando con vehemencia de cómo puede ser que hace más de 20 años tenemos una ley nacional de emergencia alimentaria que claramente no resuelve el problema. Doy otro ejemplo que siempre me voló la cabeza. Tenemos un mercado central y somos el 8º país más grande del mundo. No estamos hablando de cómo se distribuyen alimentos en Argentina, siendo que tenemos el tamaño que tenemos que dar esa discusión para que justamente, por ejemplo, frutas y verduras lleguen a cualquier punto de las 24 jurisdicciones. Tenemos que también dar esa discusión en términos de accesibilidad y de cómo pensar políticas locales a nivel municipal, a nivel provincias, que faciliten el acceso a alimentos de calidad, no solamente en los grandes centros urbanos. Creo que esas políticas también las tenemos que seguir discutiendo, militando y sobre todo que las necesitamos, porque vuelvo a mi premisa inicial, ninguna ley por sí sola va a solucionar problemas tan arraigados e históricos en un país como Argentina. Tenés razón en esto de que se le ha pedido a la ley que solucione todos los problemas de malnutrición, y en realidad lo que aportamos con esta ley es una herramienta muy potente, muy completa, pero que se necesitan seguir discutiendo un montón de otras cuestiones
que las describiste súper bien. Y también necesitamos el compromiso de una comunidad que no solo que pueda ser consciente de que se le está vulnerando el derecho a una alimentación saludable. Porque primero tiene que ser consciente de que tiene ese derecho y después de que se le está vulnerando. Y cómo nosotros desde las organizaciones de la sociedad civil podemos generar en nuestras comunidades mayor compromiso y adhesión, no solo a la ley de promoción de la alimentación saludable, sino a esto de reclamar ese derecho. ¿Nadie toma el micrófono? ¿Sigo Acá. yo Ruido de, hablando? No, sticker de ruido de mate. No, ahí me quedaba pensando también en que hoy me parece que las personas como no terminan como de entender el impacto de la estrategia de marketing y el impacto del ultraprocesado en la salud, ¿no? Como sigue formando parte de nuestras mesas como si nada pasara. Es como antes cuando se fumaba en espacios cerrados, en un avión, y lo normalizábamos, y hoy nos parece un horror que eso ocurría, que se fumaba en la cara de los niños, ¿no? Y hoy no lo estamos viendo. Yo creo que el día de mañana van a decir, qué horror, yo le daba esta gaseosa, o yo le daba este producto todos los días como snack, o como merienda, y hoy lo veo, el día de mañana estoy segura que lo van a ver como un veneno, pero hoy no estamos totalmente sensibilizados como población, acá en Argentina y en todo el mundo, ¿no? Y eso tiene que ver con el fuerte impacto que tiene el marketing, la publicidad. Completamente, y también porque tal vez desde las áreas de salud, ¿no? Y los distintos actores, hay que empezar a hacer ese paralelismo entre producto, enfermedad, que tiene tan claro el tabaco, porque cuando hablamos de tabaco en la población, el tabaco es sinónimo de cáncer, ¿no? Bueno, ¿por qué no hablamos de que las gaseosas es sinónimo de diabetes tipo 2? ¿Por qué no decimos también que el consumo de gaseosas es sinónimo de caries en niños y niñas? Es sinónimo de cáncer también el consumo de gaseosas. Y hay estudios publicados acá en Argentina sobre la carga atribuible al consumo de esas bebidas. Y bueno, necesitamos poder bajarlo al llano, ¿no? Que la gente lo empiece a entender con este mismo paralelismo que traes del tabaco, ¿no? Bueno, el tabaco es cáncer, los ultraprocesados también. Entonces hay que empezar a erradicarlos de la mesa, y para que se erradiquen de la mesa primero tienen que ser erradicados de los entornos que habitamos, y para eso necesitamos políticas públicas que tengan ese objetivo. Hemos naturalizado la presencia de alimentos ultraprocesados en los kioscos escolares. Naturalizamos y lo damos como normal ver a un chiquito de 2 años con un jugo industrializado o una gaseosa en la mamadera y un paquete de galletitas. Y eso que describe Vicky me parece que es algo que hay que empezar a transformar en esto que es la transformación de los entornos, y que seamos conscientes de que el consumo de ultraprocesados nos daña la salud y daña el ambiente también, ¿por qué no? En Argentina la alimentación está siendo muy complicada y la ley de promoción de la alimentación saludable está siendo bastardeada con las nuevas disposiciones y con un montón de otros más intentos de bajarla. Pero yo retomo lo que dijo mi hija hace un rato en relación a cómo nos fortalecimos las organizaciones de la sociedad civil para lograr esta ley, y cómo tenemos que seguir fortaleciéndonos para defenderla. Esto de nadie se salva solo, esto del trabajo entre todos, de la lucha comunitaria, y eso creo que lo tenemos que seguir fomentando, impulsando, y el me salvo solo en esta no va. Tal cual, completamente. Y esquivarle a la moda, ¿no? Yo creo que hay algo a veces de
está este concepto en inglés de FOMO, de Fear of Missing Out, como miedo de quedarse afuera de algo. Y para mí muchas veces hay como un miedo a quedarse afuera de cierta moda. Y si la moda es el individualismo, yo no quiero estar en esa moda. Y creo que tenemos que construir otras nuevas modas que vayan por lo colectivo, que vayan por lo comunitario, que vayan en antagonismo a toda esta lógica individualista de yo hago la mía, me salvo solo. Y después muchas veces esas personas que pregonan ese tipo de ideas son personas que a su alrededor no tienen redes y lazos sociales. Yo creo que tenemos que construir a la inversa, justamente, y más en estos tiempos. Y creo que también tenemos que poder construir narrativas que no sean solo portadoras de malas noticias y de diagnósticos que hablan únicamente de problemas, sino que creo que también tenemos que construir narrativas que enamoren, y creo que hace rato dejamos de enamorar cuando hablamos de estos temas y que dejamos de entusiasmar. Y creo, por el contexto en el que estamos y que muchas veces me parece que nos pasa a muchos de mi generación, más chicos inclusive, que es, vemos que a nuestro alrededor está todo tan difícil que sumarnos un constante de otros problemas externos, creo que sucede mucho esto de necesito fingir demencia porque gracias que puedo con mis problemas personales. Ahí es donde creo que desde la sociedad civil, desde la militancia, tenemos que poder construir nuevas narrativas y nuevas historias que nos entusiasmen, caminando hacia horizontes que cuando los pensemos por lo menos los ojos nos brillen un poco de alegría y se nos haga una sonrisa en la cara. Yo creo que hace rato dejamos de sonreír cuando pensamos en el futuro y que en general asociamos el futuro a cuestiones malas, sea porque pensamos en cuestiones climáticas, cuestiones ambientales, cuestiones sociales o económicas. Creo que necesitamos construir futuros que nos entusiasmen, por más utópicos que sean, y que, como dijo Galeano en su momento, esa utopía nos mantenga caminando, pero que nos mantenga caminando con una sonrisa en la cara. Creo que nos está faltando eso. Ahí suma Anita que yo creo que un futuro que nos puede enamorar, pues yo creo que no hay nadie que no le toque, que son las infancias. Y esto que toca la ley del entorno escolar saludable, me parece fundamental, porque a veces la única comida que tienen en el día es la que le ofrecen en el comedor escolar. Entonces, asegurarnos que eso que reciban sea, como decíamos, suficiente, pero también de buena calidad nutricional, es básico, ¿no? Y hoy no lo estamos poniendo en jaque. Entonces, darle la importancia que tiene la ley. Yo creo que cuando uno habla de las infancias, de la escuela, de la única comida que reciben en el día, no puede no tocarnos el corazón. No puede no querer trabajar hacia eso. A nosotros que estamos en el tema, pero creo que a toda la población. Entonces, seguir luchando porque más provincias de Argentina trabajen en la adhesión a la ley o en sus leyes que tocan los comedores escolares y la calidad nutricional, actualizarlas, como hizo, por ejemplo, Misiones, que ayer vimos en el evento, este caso puntual, donde los referentes en el tema actualizaron las leyes que ya había para incluir artículos que digan que no pueden entrar productos con sellos en las escuelas. Y lo lograron y hoy se está cumpliendo, ¿no? Ofreciendo productos de calidad. Bueno, que esto entusiasme y enamore a otras provincias a caminar hacia ese lado y que nosotros podamos trabajar en apoyarlas. Sí, porque no toda la discusión se termina en el entorno nacional. Creo que tenemos un montón de experiencias exitosas en el territorio y en las distintas provincias que van avanzando hacia políticas de transformación de los entornos a nivel local. Un caso es Córdoba, otro caso es Misiones, otro caso es Neuquén. Sí, son casos que han ido implementando y conquistando espacios en donde vemos que de a poco los entornos, sobre todo los entornos escolares, se están transformando. Esto de encontrar una narrativa que nos enamore y mirar el futuro, creo que nosotros cuando trabajamos por la ley veíamos un futuro muy auspicioso y la peleamos ahí con ese sueño de infancias bien nutridas y bien alimentadas, y fue la razón por la cual trabajamos por esta ley. Y ahora no sé si alguien en la mesa se anima a contar cuáles son las razones por las que se argumentan los retrocesos a la ley. Bueno,
yo puedo arrancar y me van colaborando. Sí, te colaboramos. Me van colaborando. De una manera muy estratégica, muy sucia, también desde mi punto de vista, y me hago cargo del término utilizado, un 26 de diciembre del 2024, entre fiestas, ¿no? Sí. Con No todos casualidad. en la cabeza. No, Con por el pan eso. dulce y la Tal sidra. cual, tal Qué mal cual. nos agarraron. Todo pensado. Muy estratégico. Plantaron dos modificaciones que incluyen o que de alguna manera denotan un retroceso muy grande en la ley. Dos disposiciones que al entendimiento de todas las organizaciones que venimos trabajando son ilegítimas y son ilegales porque de alguna manera reinterpretan y exceden la letra de la ley. Y de alguna manera, por un lado, debilitan la presencia de los sellos en los productos porque dan una evaluación parcial del producto y no una valoración global del producto. Solamente ponen el foco en aquel nutriente añadido por la industria y de esa manera nos perdemos mucha información. Entonces, si mencionamos un caso concreto, los quesos de pasar a tener 4 sellos pasan a tener solo 1 y nos perdemos la información del exceso en grasas totales y el exceso en grasas saturadas y el exceso en calorías también. Entonces hay menos información, con suerte en algunos que no son muy calóricos queda el exceso en sodio, como si la política fuese solamente focalizada en que ese sello de exceso en sodio lo interprete quien tiene una hipertensión, o el de exceso en azúcares solamente lo tome la persona que convive con diabetes. Esto de alguna manera nos quita información para una acción preventiva con la alimentación, de cuidado de nuestra salud. Y por otro lado, una disposición que desregula la cuestión del marketing, que ahí yo después tengo un ejercicio para hacer, pero una vez que terminemos esto, para que entendamos el poder del marketing, ¿no? Pero por ahí si quieren complementar un poco lo que estuve diciendo con respecto a las disposiciones, un tema muy fuerte es del marketing, ¿no? Que aparece nuevamente la posibilidad de poner claims en los productos, que son estos mensajes nutricionales positivos que la industria nos acostumbró a elegir nutrientes por las góndolas, ¿no? Esto de fuente de calcio, fuente de hierro, rico en fibra, ¿no? Como ir buscando eso en vez de alimentos. Y que eso conviva con los sellos, quitándole poder a la advertencia. Y por otro lado, abrirle el juego a que nuevamente se discuta cuál es la edad de la adolescencia, ¿no? Esto de que ahora se restringe hasta los 16 años, lo que te mete el marketing en las escuelas secundarias nuevamente. Porque ahí conviven chicos de 13, de 14, de 15 y de 16. Entonces se hace hasta más difícil de fiscalizar. Más que aparecen nuevamente mascotas en la tele y en los productos. Sí. Y bueno. Y toda una confusión y una mezcolanza de cosas que me parece que también es importante que todos los parámetros que se establecieron en la ley original y en las primeras disposiciones tenían una evidencia sólida de por qué el perfil de nutrientes de OPS, que es muy difícil de explicar y de comprender, pero que es fundamental a la hora del alcance de la ley, de qué productos tienen sellos y cuáles no, como las cuestiones relacionadas con el marketing y con los claims. Todo tiene su evidencia que lo respalda. Y ahora lo que nos sucedió este 26 de diciembre entre los regalos de Navidad y el Año Nuevo fue que no encontramos evidencia, ¿no? Exacto. No, y además estaba pensando, ¿no? Yo creo que uno de los argumentos vacíos, ¿no?, de evidencia es todo tiene sellos. Entonces no puedo buscar un sustituto, ¿no? Es como esto de que todo tenga sellos saca a las personas de su lugar de confort. ¿Por qué? Porque yo estaba acostumbrado que mi desayuno sea este pan lactal, que compro siempre el mismo que me gusta, con este que es untable. Y ahora, ¿qué como? Porque todos los panes lactales tienen sellos, todos los quesos también. Entonces me deja sin opciones. Busquemos otra alternativa. Cambiemos el perfil de nutrientes. No es la solución. ¿Por qué?
Porque justamente lo que busca es identificarnos, darnos información. Claro. Y si todo tiene sellos, es porque todo lo que hay en el supermercado tiene excesos. Entonces tendremos que cambiar nuestra alimentación hacia otros productos que por ahí no están en la góndola. Es como si y en eso la discusión, incomoda. es como si en la discusión de tabaco hubiesen dicho, ay, pero todos los paquetes quedaron con advertencia de que te da algo. Claro. Y si es que te da algo, no importa Todo si te hace es mal. mentolado o no. Claro. Claro, entonces es como eso. A mí me encanta cuando me dicen, no, porque todos los productos ahora tienen sellos. No. Fanático de ese argumento, dame más. Hay que salir del sí. supermercado. Creo que eso es en parte lo que tenemos No que son discutir. alimentos. Que es, en el supermercado dejamos de alimentarnos como debiéramos. Y por eso vuelvo a esto de otro tipo de mercado de cercanía, volver al contacto con el productor directo y no 8 manos en el medio, sino saber de dónde viene lo que comemos, cómo se produjo, bajo qué condiciones. Es otra conversación, pero toda la cuestión de agroquímicos, condiciones laborales también bajo las que se producen los objetos comestibles, como dice una parte de la doctrina o de la biblioteca que encontramos en el supermercado. Y para mí es interesante que si todo lo que hay en el supermercado, o casi todo, tiene sellos, entonces en parte lo que tenemos que discutir es cuál queremos que sea la cultura alimentaria de Argentina. Personalmente no quiero que en Argentina nos convirtamos en Estados Unidos, que no tienen casi nada de comida real y solo comen cuestiones que vienen envueltas en plásticos y que tienen muchos sabores artificiales. Si ese es el ejemplo a seguir, yo me voy en otra dirección. Y lo digo también en este contexto en el cual el presidente pareciera que pinta a Estados Unidos como la panacea y el caso a seguir en todos los aspectos de la vida. Y si algo hay en Estados Unidos es, me animo a decir, y estuve hace un par de semanas ahí, casi que un odio por la comida, que yo digo, yo no quiero esto, yo quiero la cultura alimentaria de Argentina que reivindica sus raíces y que reivindica los distintos sabores que hay en una patria como esta, que no se come lo mismo en la Patagonia que en el norte, que no se come lo mismo en el centro que en el Cuyo, y creo que eso es rico y que lo tenemos que valorar y que lo tenemos que reivindicar, y por eso me pongo enfático y vehemente. Muy bien. Vos sabés que, y me van a ayudar Vicky y Igna, que son nutris como yo, el concepto de alimentación saludable está en plena discusión y depende del ámbito en donde lo des, se vuelve a discutir y hay intereses que dicen que la alimentación saludable es tal o cual. Yo ayer que tenía que, siempre digo ayer, y quiero decirle a la audiencia que este programa va a salir grabado, entonces el ayer van a ser unos días atrasados, pero en el evento que hicimos con FIC, que yo tuve que pensar en qué es la alimentación saludable, y me animo a repetirlo, que creo que la alimentación saludable es la que es sana, nutricionalmente adecuada, la que es segura, libre de cualquier sustancia, incluido contaminantes, que puedan ser perjudiciales para la salud, la que es sostenible económicamente en el tiempo, la que es sustentable y no daña el medio ambiente, la que es soberana. Pongo una consigna. Sí. Les pido que piensen un color cuando decimos alimentación saludable. ¿Qué color se les viene a la cabeza? Obvio. Y el verde, porque nos... Bueno, ese es el marketing, ese es el poder del marketing. Es una locura. Y en el ejercicio que les quería proponer es, piensen en la mesa de sus abuelos y abuelas, si tuvieron la posibilidad de conocerlos, cuánta presencia de marketing había en esas mesas, ¿no? Yo recuerdo la manteca en la mantequera, la mermelada casera que la hacía mi abuelo y la ponía en un frasquito, total, sin etiquetas, y hoy la mesa, la comensalidad, el compartir, tiene auspicio, tiene presencia de marca permanente. Y para que entendamos la dimensión del poder que tiene el marketing, nosotros decidimos nuestra compra entre 8 y 13 segundos. Imagínense si un paquete, un envase con colores, con presencia de dibujos animados y demás, tiene el poder de destacarse en ese tiempo en nuestra elección de compra. ¿Qué efecto tiene en un desayuno de 45 minutos? Que es un momento relajado, de felicidad, repleto de situaciones donde tal vez vos me estás contando cómo fue tu día anterior y auspicia una marca ese momento, ¿no? Cómo se apropian. Y quien haya tenido la posibilidad de ir a un evento grande, ¿no? Corporativo o no importa,
justamente en esos eventos se sacan las marcas y eso tiene una razón de ser. Justamente es para que esas marcas comerciales que se utilizan en los eventos no queden vinculadas a todo lo generado en ese evento. Bueno, nuestra comensalidad hoy está siendo auspiciada y ese marketing se está robando nuestros momentos felices. Por eso es tan fácil para las bebidas azucaradas decirte destapa felicidad. No te dice destapa la gaseosa o destapa el envase, te dice destapa felicidad. Porque primero se apropió de nuestros momentos. Es el mundial y por más que es una empresa multinacional, se pone la camiseta argentina y hace publicidad para este partido. Y de la misma manera lo está haciendo en otros países. Sí. Pero se apropian de nuestra cultura, de nuestra felicidad, de nuestros momentos, de nuestro compartir. Ese es el poder del marketing. Y es por eso que también... yo añoro, en ese futuro, añoro recuperar las mesas de nuestros abuelos y nuestras abuelas, sin marcas, sin mensajes ocultos, sin que un momento de felicidad y de familia esté atado a una marca, un producto o un color. Totalmente. Y ahí pensaba que en la carrera de nutrición, qué mal que nos enseñan lo que es una alimentación saludable, o sea, una confusión total, pero también porque hay interferencia obviamente de la industria, y cómo... Por lo menos a mí, el sistema NOVA, que vino a clasificar los alimentos en naturales, mínimamente procesados, y de lo contrario vienen los ultraprocesados, me trajo luz a eso, decir, bueno, esto define qué es una alimentación saludable. Una alimentación saludable es la que se basa en alimentos frescos que vengan de la naturaleza, con la mínima agregado de ingredientes, de aditivos, ¿no? Y esto viene lo que nos viene a mostrar la ley de etiquetado, va en línea totalmente con eso. Es decir, bueno, te muestro qué alimentos estarían alejados de una alimentación saludable. ¿Qué es un alimento y qué es una cosa? Te la hago fácil, sí. ¿no? Pero la gente es como que no lo termina de entender, que lo que quiere mostrar justamente es darnos luz acerca de qué es una alimentación saludable, qué te conviene comer y qué no. Después vos con esa información hacé lo que quieras, ¿no? Pero yo te vengo a contar y te vengo a mostrar con una política de salud qué es lo que vos, digamos, deberías comer para tener buena salud. Bueno, me quedo pensando en un montón de cosas, pero le quiero dar la palabra a mi hija un ratito, porque sé que mi hija tenés que irte porque tenés otro compromiso y que me gustaría que cierres. ¿Qué pregunta cierre? Para el cierre? No, lo venía pensando hace tiempo. Yo creo que hay algo de... No nos podemos relajar. Cuando trabajamos y nos dedicamos a temas que tocan intereses profundos, como claramente lo es todo lo alimentario, porque ya se dijo y porque hay lobbies que están muy presentes, y que, pequeña nota al pie, sería interesante en algún momento retomar la discusión legislativa que se cajoneó muchos años en torno a la ley de lobbies que no tenemos en Argentina. Falta una ley de lobbies para legislar lo que sucede dentro del Congreso, y eso también hay que discutirlo. Pero volviendo a mi comentario anterior, creo que no nos podemos relajar nunca cuando del otro lado hay intereses tan profundos, y yo creo que hay un rotundo del otro lado. Creo que en esto sí hay algo un poco de... Estamos en una vereda quienes queremos algo más de tipo colectivo y que no abogamos por un interés personal, sino por una cuestión que nos trasciende a nuestra individualidad, y que quizás no veamos algunos efectos, pero que no estamos velando por nuestros intereses personales ni por algo económico, y creo que esa variable es importante. Y en este de no relajarnos, hay algo de seguir a pesar de que de repente el contexto pueda parecer favorable, como lo fue en su momento, de que había consenso en una gran parte del Congreso Nacional. De repente vienen gobiernos como el que tenemos ahora en lo nacional, que claramente van en desmedro de todo este tipo de políticas, e inclusive si el día de mañana viene un gobierno nacional que está totalmente a favor de este tipo de normativas, creo que nunca nos podemos relajar, porque claramente derechos y políticas como estas que tocan intereses y que hay gente que claramente no las quiere, va a estar haciendo todos los días lo posible para que dejen de estar, y creo que eso hace que tengamos que estar activos. Y yo brindo que estemos encontrándonos, que estemos hablando y que sigamos existiendo como organizaciones, que no es poco, sobre todo en un contexto en el cual muchas organizaciones de la sociedad civil enfrentamos un panorama bastante malo, y creo que es importante seguir estando, que no es poco, y que somos un actor relevante en la conversación pública. Gracias, mija, por haberte sumado a este espacio de Somos Fagrán. A ti.
por la invitación a ustedes. No, por favor, espero que la hayas pasado bien. Muy bien, hace mucho no estaba en un espacio así de tipo radio, así que muy contento. Y a mí me dejaste sufriendo por la edad. No, por favor. Es lo lindo de lo intergeneracional, construir entre generaciones. Militamos eso en Consciente. Gracias, mija. Y acá seguimos con Igna, con Vicky, y se suma, que ahí se está sentando, Clara Zárate es nutricionista también, así que acá nos quedamos todos nutris, y forma parte del equipo de etiquetado de Fagran. Así que bienvenida, Clary. Bueno, muchas gracias por este espacio. Yo, a diferencia de mi hija, es como también mi primer espacio de streaming, así que nada, vamos a ver qué sale. Bueno, imagínate que si yo estoy conduciendo acá puede salir cualquier cosa, pero la verdad que se puso muy linda la conversación y muy interesante todo esto que nos hizo reflexionar Ignacio con el marketing y cómo nosotras, y ahí te invito, Clary, a nosotros nos formamos en esta profesión atravesados por el marketing. Sí, de la góndola en adelante, ¿no? Todo. Como que salimos en esto de la crítica, cómo nos formamos y cuánto tiene que ver la industria con nuestra formación, lamentablemente. Es que salimos de la facu sabiendo hidratos de carbono, proteínas y grasas de un turrón comercial, pero no sabemos cuándo se planta una lechuga, cuánto tiempo se cría un animal, absolutamente nada, no sabemos nada de alimentos, de producción de alimentos, no de cosas, de composición de alimentos. Y lo digo enfáticamente también porque normalizamos que alimento es todo. Y eso es lo que dice el Código Alimentario Argentino, que es un código comercial, no de salud. Estaba la industria metida en nuestra formación, en nuestras fórmulas desarrolladas, en la manera de pensar. El desayuno que describía Vicky, de la tostada del pan lactal con el queso untable y la mermelada, que lo armábamos, y cuando hay un montón de otras formas de alimentarse saludablemente sin que eso esté así presente, y también, ¿por qué no?, los conflictos de interés, la presencia de la industria en los espacios de formación científica. Y cómo hemos batallado estas organizaciones acá reunidas para manifestarnos y para declararnos libres de conflictos de interés, y que eso sea no solo bien aceptado por el resto del colectivo de los nutricionistas, sino por el desafío de organizar eventos de carácter científico libres de conflictos de interés. Me parece como fundamental esto, y yo sé que ustedes de Sanar tienen ahí mucho análisis en relación a los conflictos de interés de nuestra profesión. Sí, nosotros como equipo trabajamos mucho en exponerlo. O sea, el conflicto de interés como una de las caras de la moneda, ¿no? Porque, a ver, cuando uno habla de conflictos de interés, habla viendo o analizando la persona que lo tiene el conflicto de interés, o la organización que tiene el conflicto de interés. Pero también hay que hablar de cooptación de profesionales, o de cooptación de asociaciones o de organizaciones, como la otra cara de la moneda, el para qué contratan un nutricionista. Porque para que un nutricionista sea contratado por una marca, es porque la marca tiene algún interés en ese aval que da la chaqueta blanca o el título de nutricionista. Entonces, es importante analizar de manera integral cuál es el conflicto, y la ley, de alguna manera, que la vuelvo a traer, le pone un fin a un kiosco muy grande que tenían las organizaciones de la sociedad civil, que era el auspicio o el aval a ciertos productos que no estaban para nada buenos. Y eso por suerte sigue estando, ¿no? Pero hasta ese punto, ¿no? El desde qué hace un profesional con su matrícula, para quién trabaja, qué intereses defiende o promueve, ¿no? En su hacer profesional, qué hacen de igual manera las organizaciones, y por otro lado, qué está normalizado. Porque en su momento, cuando en 2013 empecé a investigar sobre los sellos de aval, vi que ni siquiera estaban regulados. No pasaba por algo. Todo lo que está en un envase básicamente está regulado. Bueno, los sellos de aval
no eran alcanzados por ningún tipo de fiscalización. Eran acuerdos comerciales entre organizaciones de la sociedad civil con conflictos de interés y las empresas, que les servía que la asociación tal diga que ese producto era recomendado o era potable para el consumo. Sí, de ese tema hablamos poco y tenemos que profundizar más, que son esos sellos de aval, y se me viene a la cabeza una serie que vi hace no mucho tiempo. ¿Alguien la vio? No sé, yo me estoy comportando bien, no estoy diciendo nombres con de Oscar, organizaciones. no, igual. Me estoy conteniendo. No, hay una serie con Oscar Martínez, una española. ¿No la vio nadie? Bueno, que justamente él es un empresario magnate de una familia dueña de una industria de alimentos. La cuento porque es ficción, es una serie que está en alguna de las cualquier plataformas. parecido con la realidad. Con la realidad. Los Galgos creo que se llama, algo así. Y que produce galletitas y cereales azucarados y ese tipo de cosas. Y tienen el aval de las organizaciones médicas, pediátricas. Bueno, está buena para recomendar, para pensar en esto del conflicto de interés, esa serie. No me acuerdo dónde está. Sí, y la responsabilidad, ¿no? Porque no se pueden hacer las onzas, ¿no? Por decirlo de la forma más educada que me sale. Hay responsabilidad en haber recomendado una categoría de productos que eran obviamente poco saludables, ¿no? O sea, hemos visto sellos muy polémicos de gente que ha dado la vida por la salud, apellidos que han dado la vida por la salud, en paquetes de papas fritas super archi mega saladas. Entonces, tiene que haber una responsabilidad. Tiene que haber una responsabilidad porque son distinciones dentro de los productos. Ahora la ley lo prohíbe. Esperemos que eso no lo quieran tocar. Sí. Bueno, pero para ir a la positiva, y acá Clary me vas a ayudar, nosotros desde Fagran hicimos una encuesta a nutricionistas para ver cómo estaban percibiendo la ley y cómo la aplican en su ejercicio profesional, y además grupos focales. Y en la encuesta preguntamos si a partir de la ley se replantean recomendaciones nutricionales en sus ámbitos laborales, sea cual sea. Sabemos que la ley a nosotros nos atraviesan en todos los ámbitos donde ejerzamos nuestra profesión. Y tenemos un 60%, que es un número muy interesante, que se replanteó estas recomendaciones habituales de consumo de determinados productos ante la presencia de sellos. Sí, ahí agrego, 6 de cada 10 nutricionistas se plantean en el consultorio o en el ámbito donde trabajan, porque la idea de la encuesta fue evaluar en diferentes ámbitos donde trabajamos las nutricionistas y los nutricionistas. Y cuando se les preguntó qué alimento puntualmente se replantearon, fue en primer lugar los yogures, los quesos untables y las galletitas saladas, ¿no? Estos alimentos, productos que se perciben como saludables y que de repente empezaron a aparecer con muchos sellos. Eso fue interesante y un dato como contundente. Sí, que en nuestra formación, volviendo a todo lo que venimos pimponeando, estaba como establecido que teníamos que dar un yogur de colación, ¿no? Sí, y también pensaba en esto de cuando estabas mal de la panza, que te daban la galletita de agua con la gaseosa, que todos conocemos, ¿no? Porque eso te iba a hacer bien a la panza, o sea, todo distorsionado, y cómo tenemos que desconstruir todo eso que tanto tiempo estuvo arraigado desde que nosotros somos chicos o desde antes, ¿no? Y en esto nosotros hacemos mucho hincapié en capacitar a las nutricionistas de todo el país, que es un trabajo enorme que hacen desde Fagran, pero también los pediatras, porque es la voz autorizada que los mapadres escuchan, y si los pediatras avalan y le dicen, dale esta galletita aunque tengas sellos, le hace bien, se la van a dar, porque es la voz autorizada y es más fuerte que cualquier sello. Entonces, súper importante capacitar, porque digo de vuelta, o sea, es
lo que es el norte para los padres es lo que dicen los pediatras. Entonces ahí es re importante, nosotros hemos trabajado fuertemente y seguimos trabajando con la SAP, con la Sociedad Argentina de Pediatría, en esto, en capacitar sobre cómo deben usarse los sellos y que entiendan la importancia de la ley, ¿no? Y que la lleven a todos los ámbitos, aún en los ámbitos escolares. Sí, en los grupos focales, muchas nutris refirieron que ante la ley la palabra de la nutricionista cobró valor, porque decían, muchas veces nosotros decíamos, eso no es saludable, sin embargo venía el médico de repente, el pediatra, como dice Vicky, a refutar ese argumento, y ahora ante la presencia de sellos, ellas nos expresan en los grupos focales que pudieron alzar la voz realmente. Es una herramienta práctica, útil, sencilla, que se interpreta fácilmente los productos que tienen exceso de nutrientes críticos y que las personas, los consultantes, también interpretan fácilmente esas recomendaciones que se dan. Otro dato interesante que salía en los grupos focales, porque la idea de hacer las encuestas y los grupos focales era poder cruzar datos cualitativos con cuantitativos, ¿no? Y en los diferentes grupos, por ejemplo, en el grupo de adultos mayores, decían que era una herramienta muy útil cuando tenían que evitar consumir alimentos con alguna patología. Entonces, como herramienta también en consultorio, era una facilidad a utilizar. Hablando ya de una persona que se mencionaba anteriormente, con el enfoque en la enfermedad y no en la prevención, ¿no? Claro, que no deja de ser prevención secundaria. Cuando hay una patología de base, uno trata también desde los distintos efectores de salud frenar que no se lleguen a las comorbilidades asociadas a esa patología. Entonces, el sello para el paciente o el consultante que ya cuenta con una base de alguna patología metabólica o lo que sea, es una herramienta que le permite decidir mejor, porque justamente lo que busca el sello es exponer aquello que estaba oculto. En la mayoría de las cosas, que es esto que traía Vicky al principio de la mesa, es desnudó a un montón de productos que tenían el concepto de saludable y los expuso. Eso fue lo más revelador de la ley de etiquetado, esa exposición de aquellos productos que nos vendían y se percibían como saludables de color verde, como lo dijiste, Igna, y realmente no lo son. Y de los grandes beneficiados de esta ley, no solo los niños, niñas y adolescentes, las infancias, sino también las personas con patologías que tienen que cuidar aún más su alimentación, hipertensos, diabéticos. Eso lo pudimos ver como con mucha claridad en los grupos focales y sobre todo en los segmentos poblacionales más vulnerables, en los barrios más pobres. En los grupos focales de los barrios más pobres fue donde cobró mucho más valor el hecho del etiquetado para el familiar diabético, para el familiar hipertenso, y en donde pudieron revelar qué pueden consumir y qué no. Para mí eso... Es que es una herramienta accesible, no es si se explica, si se entiende cómo usar, que eso también es importante, ¿no? El poder comunicar cómo se utiliza la herramienta. Es un método muy económico para tomar mejores decisiones. Eso no significa frenar el consumo absoluto de productos malsanos, por así decirlo, pero es una herramienta cercana, es una herramienta que por lo menos te permite en tus elecciones día a día tomar, que sean un poco mejores, que sean un poco más alineadas a tal vez ese tratamiento que estás haciendo o esa conducta alimentaria que estás queriendo llevar adelante para estar un poco mejor. Claro, por eso... dale. Bueno, sí, algo que salió también era acompañar la Ley Paz con un poco de educación alimentaria, sobre todo por la gran dificultad que entiendo que también fue como
hubo desinformación a propósito en la comparación de 2 productos de diferentes categorías, ¿no? Y el uso del número de sellos. Entonces eso también salió como una preocupación a mejorar, a que sea complementario, no que una cosa fuera distinta de la otra, ¿no? Porque también sabemos que hubo como un doble mensaje de, bueno, se compara un alfajor con tal producto y no era correcto. Y en el colectivo profesional se vio reflejado eso, de también empezar a capacitar un poco más, a que tengan acceso a información las nutricionistas, que desde Fagran el objetivo fue ese, ¿no? A generar documentos técnicos rápidos, porque hay muchas cosas que van pasando muy rápidamente, y bueno, brindar a las nutricionistas, a las entidades miembros, a nivel federal, nacional, con una representación en todo el territorio, información clara en cuanto a este tema que constantemente se está actualizando por decretos, porque van pasando cosas. Hay una de los cuestionamientos que hubo también por parte del colectivo, que también fue malintencionado como fue, que es esta cuestión de, bueno, pero una Coca-Cola o una gaseosa X tiene, tiene el mismo sello de exceso de azúcares que tiene un yogur, como diciendo en esta comparativa. Y antes no se preocupaban por el mismo mensaje que era el light, que lo podías encontrar en un queso, en un yogur, en una galletita, en una gaseosa, en lo que sea. Eso también era un mensaje unificado que no siempre significaba lo mismo, y eso nunca fue cuestionado. Y lo traigo porque, bueno, el light fue prohibido por la ley también, ¿no? Es uno de estos grandes claims que fue prohibido a través de la presencia de algún sello o leyenda precautoria. Sí, este argumento de la gaseosa tiene un sello y el yogur tiene 4. Un montón. Sí. Muchísimo. Comparando productos incomparables. De diferentes categorías que no se comparan. O sea, no era el espíritu de la ley. Otra cosa que quiero retomar en relación a los grupos vulnerables es que algo en relación a lo que estaban hablando anteriormente, con la alimentación saludable, la ley PAS y la población vulnerable, que en la mayoría eran mujeres en situación de cuidado, que cocinan para su casa, su entorno, pero también cocinan para el resto, para el barrio, es la cocina como lugar de resistencia, volver a lo casero, volver a cocinar, volver a involucrarse con esos alimentos y crear preparaciones y desplazar estos productos ultraprocesados. Eso es fundamental. Y también, que retomo un poco lo que decía mi hija, el tema de falta de acceso a los frescos, a los alimentos frescos, sobre todo en este grupo poblacional. Hablan de la seguridad alimentaria, la inseguridad alimentaria. Volvamos a replantear políticas públicas en relación a cadenas cortas de comercialización, a acercar algunos productos determinados en las poblaciones donde los precios y el contexto no está ayudando. Sí, sumo y el incentivo a la producción de alimentos frescos, porque hoy cuando uno analiza lo que se produce en frutas y verduras en nuestro país, no alcanza para que todos consumamos las 5 raciones recomendadas. Entonces, eso es porque el terreno cultivable en Argentina se destina para otra cosa, no se destina para la producción de alimentos. Entonces, no es solo, cuando después dicen comer saludable es caro, y sí, porque lo que debiéramos comer, todos y todas, no se produce en la cantidad que se debe producir. Se producen otras cosas que no comemos nosotros. Argentina produce granos para exportar y alimentar animales en otros países del mundo. Y esto trae a colación, bueno, lo que hablamos siempre, ¿no? La soberanía alimentaria. No estamos pudiendo elegir qué comer, no estamos pudiendo elegir a qué acceder. Tampoco hay un entorno que propicie que podamos comer de manera saludable. No, y además es como desesperanzador que seguimos discutiendo la defensa de la ley de promoción de la alimentación saludable, cuando creo que a esta altura debería estar implementada en su totalidad, y deberíamos estar discutiendo estas políticas que tienen que complementar
a la ley de promoción de la alimentación saludable. Sin embargo, estamos ante el inmenso desafío de protegerla, de que no se debilite, de que estos argumentos que ya los fuimos dando como organizaciones de la sociedad civil en cada uno de los espacios en donde deberían darse, los tenemos que volver a dar y tenemos que volver a explicar por qué no se compara una gaseosa con un lácteo, por qué no se compara unas papas fritas con una... que son grupos de alimentos completamente distintos. Sí, no, es que esos han sido argumentos que han buscado como ensuciar la discusión, como llevarla a un lado que no tiene sentido, porque nunca comparamos alfajores con gaseosas, ni alfajores con yogures, ni galletitas rellenas con, no sé, con un queso. Con un queso, nunca sucedió, no, incluso en profesionales no lo usamos como reemplazo, no entra en la idea de un reemplazo posible de categorías diferentes. Entonces, incluso eso reduce completamente la nutrición a un aspecto calórico, porque es lo único que uno puede llegar a comparar, y sabemos que la nutrición es mucho más que calorías. Entonces, claro está que superada esa discusión que entendemos que tuvo ánimos de ensuciar, ¿no? Esta política, los alfajores con alfajores, las gaseosas con gaseosas, los yogures con yogures. Y algo hermoso que nos muestra la ley es que tenemos alfajores de 1, de 2, de 3, de 4 y de 5 sellos. Tenemos gaseosas de 1, de 2 y de 3 y hasta 4 sellos, o 2 sellos y 2 leyendas precautorias. Entonces, dentro del mismo esquema de productos, ponele que queremos consumir un ultraprocesado porque queremos comer ese ultraprocesado, tenemos un abanico de opciones más y menos saludables. Sí, con más o menos sellos. También tenemos que salir a explicar hoy por qué un alimento es un alimento o un producto es un producto completo y no puede estar como está ahora con las nuevas disposiciones, analizado de manera parcial. Porque eso, no sé si ya lo explicamos a lo largo de este programa, pero uno de los aspectos que trajeron las nuevas disposiciones fue atacar el perfil de nutrientes de OPS y de la implementación del perfil de nutrientes de OPS. Exacto. ¿Te animás, sí, Vicky? Un poco lo explicaste, que es esto de que empieza el perfil de OPS, en vez de aplicarse tal como fue planteado en la ley, que considera el alimento en su totalidad, la totalidad de nutrientes críticos que tiene, ahora solo considera el que se agrega y el intrínseco no se considera. ¿Qué hace esto? Que un producto ultraprocesado que tiene impacto negativo en su salud tenga menos sellos de los que debería tener. Y esto impacta en el consumidor en aumentar la percepción de salud de ese producto. Porque, por ejemplo, un jamón, en vez de tener los 4 sellos que debería tener, tiene solo 1. Y eso impacta menos sellos, considero que es mejor, digamos, ¿no? Y no solo eso, sino que, como decíamos, permitió el uso de claims, permite el uso de publicidad. Entonces, todo eso va acompañado a que estos cambios en las disposiciones llegan menos sellos, más claims, más publicidad. Todo eso hace que confunda al consumidor y termine pensando que un producto es más saludable de lo que es. O que se reformuló. Sí. Porque en la línea de tiempo pasó de tener 4 sellos a 1 y poder decir cosas positivas. Entonces parece como que estamos ante un producto que se reformuló. Exacto. Y no. Las salchichas. Claro. Una publicación de ustedes que a mí me encantó fue el ejemplo de las salchichas. Sí. Claro, ¿y por qué lo utilizamos puntualmente? Porque es un producto que principalmente tiene como audiencia a los niños. Sí. ¿Quién son principal consumidor de salchichas? Los niños. Los niños. Y no solamente en situaciones festivas, ¿no? Que ahí podemos analizar, como hablábamos antes, bueno, todo lo que se pega de la comensalidad de los momentos felices a un determinado tipo de patrón de consumo o un producto en particular. Pero bueno, está también en la forma sencilla de sacar una alimentación, una comida adelante, ¿no? Bueno, hiervo unos fideos, hago unas salchichas, el pibe come, ¿no? Como un problema que nos sacamos de encima. Y en realidad es un problema que los chicos coman así. Es un problema y muy frecuente. Creo que ahí en el caso de las salchichas entiendo
que está como ya instalado como un alimento de baja calidad nutricional. Creo que en un momento nos quisieron hasta vender unas salchichas verdes, ¿no? Y le agregaron espinacas, zanahorias. Hace 10 años atrás se promocionaban como fuente de proteína. Sí, pero se fue destrabando eso. Y esto que vos decís del que en nuestro imaginario queda ese recuerdo del consumo de alimentos nocivos, por decirlo de alguna manera, con recuerdos felices, tal cual. Es terrible. Sí. Bueno, algo que quería sumar a lo que está diciendo Vicky. Había un único nutriente intrínseco que no era tenido en cuenta para los sellos, que eran los azúcares intrínsecos. ¿Pero por qué? Volviendo a las bases en que la evidencia es lo que respalda la ley tal cual como estaba escrita, no hay evidencia que diga que el azúcar de la fruta o el azúcar de la leche sean perjudiciales para la salud. Entonces, el sello de azúcares era el único que contemplaba el añadido. Pero no hay evidencia que separe la grasa saturada propia del producto de la agregada. Entonces ahí está la preocupación, que se te quite la información de la grasa saturada, sea intrínseca o sea agregada, es un problema, porque hay menos información y hay más personas que ya están enfermas. En Argentina tenemos un montón de personas con enfermedades crónicas no transmisibles que ahora reciben menos información, menos advertencias sobre eso que van a comprar. Esto que traes, Igna, es muy importante porque también está la forma en que se comunicaron esos cambios. Ese 26 de diciembre que nos agarraron las nuevas disposiciones, esto de los azúcares intrínsecos y los añadidos, que estaba del día 1 en la ley, se comunicó como que tenía que ver con los cambios nuevos. Claro. Y fue una confusión tremenda, y quien no está en el detalle chiquito del perfil de nutriente de la ley anterior, de la nueva, enseguida se compra. Hasta yo tengo que confesar, yo misma dudé cuando leí, ¿cómo es esto? No, pero claro, si suena hasta lógico, es solo lo agregado, pero en realidad no. Igual ahí también yo siempre aclaro, es como todo es una confusión, porque también la ley lo que viene a mostrarnos es que ese producto, por más de que tenga agregados que son malos para la salud, es un producto ultraprocesado, tal cual, que es dañino para la salud. Entonces nos ponemos a hilar fino entre el agregado, no sé qué, que confundimos además, pero lo que quiere identificar es que es un producto dañino para la salud porque es ultraprocesado. Y el ultraprocesado es malo por todo lo que se le agrega, más allá de los nutrientes. Por el mismo procesamiento. Por el mismo procesamiento, por los aditivos que tiene, que en otros países están prohibidos y acá no, y que está comprobado el impacto negativo en la salud. El ultraprocesamiento, hay productos como los nachos, las papas fritas, que son sometidos a altas temperaturas, a procesamiento de degradación. ¿Qué hacen? Que se cambien las uniones que tienen esos, digamos, nutrientes, generando uniones que no existen en la naturaleza. Y ese procesamiento genera que se digiera más rápido, entonces no sentimos saciedad y lleva un sobreconsumo. Y todo eso es porque es un producto ultraprocesado de por sí, más allá de todo esto que estamos discutiendo. Sí. Entonces yo digo siempre, tenemos que entender que el producto envasado, en general, lo que se vende en el supermercado y tiene sello, es un ultraprocesado, que nos hace mal. Sí. Entonces no busquemos tanto la alternativa con menos sellos, tratemos de empezar a fomentar que no se consuman productos con sellos, que empezamos a volver a cocinar. Y esto también yo lo traigo, que es, yo creo que fue una estrategia de la industria en su momento decirnos que cocinar lleva un montón de tiempo. O sea, poner a cocinar un arroz y cortar un tomate o un huevo duro no lleva tiempo. Fue como que ya está instalado en nuestra cabeza, tengo que cocinar más fácil, pongo unas patitas de pollo o unas salchichas que me llevan menos tiempo. Hay un montón de cosas que podemos servir, que llega al mismo tiempo poner en el horno y que son alimentos naturales caseros. O sea, no cocinar no implica necesariamente picar cebolla, rehogar el coso. Puede buscar soluciones más prácticas y simples, sin caer en cosas, en comer cosas. Sí, en comer cosas, en pedir el Rappi, en sacar un paquete envasado. Para mí eso fue una estrategia de la industria que lo tenemos muy inculcado. El me lleva tiempo cocinar. Sí, es más, quiero agregar un condimento más a todo esto. La idea del supermercado, ¿no? La idea del supermercado estuvo muy estudiada porque
se evaluó, por ejemplo, el autoservicio, ¿no? Como esa individualidad de elegir qué se puede consumir. Antes uno iba al lugar, al almacén, hablaba con la persona, le preguntaba qué le recomendaba, cuánto le recomendaba, cuánto. Era una construcción distinta al consumir alimentos, ¿no? Y esto estuvo pensado y fomentado para que cada uno vaya, volviendo un poco al marketing, a los estímulos de los ultraprocesados. Clasificación NOVA, también muy estudiado el concepto. Los estímulos, los claims, cómo consumimos, de dónde agarramos, cuánto tiempo pasamos en el supermercado, la posición donde están los productos, o sea, todo eso está diseñado para que nosotros nos estimulemos a comprar diferentes cosas o cosas muy puntuales que nos imponen que consumamos, ¿no? Como sumando un poco una arista más a esto de salir de la cocina, de dejar de consumir lo casero, de la característica de los ultraprocesados, de lo espontáneo, de lo rápido, de lo pasajero, del paquete, da para hablar mucho. Muchísimo. Y para no quedarnos sin tiempo en el cierre, sí me gustaría hacer una ronda de cómo estamos y los desafíos que tenemos para adelante. Si cada uno, bueno, es muy amplio. Yo te abro los ojos también. Desafíos todos. Desafíos todos, pero me gustaría que cada uno tenga la oportunidad de hacer una conclusión de unos minutitos sobre este tema y todo lo que tenemos de trabajo por hacer. No sé quién se anima a arrancar. Estamos todos callados, dale. No, yo quiero decir algo así cortito, así doy el pie, ¿no? Que la ley PACE pensó como una puerta de entrada, si se quiere, a la soberanía alimentaria o invitar a otras políticas públicas que sea complementario a esto. Y estamos en un momento que estamos intentando de que no retroceda la ley. Entonces estamos en un proceso donde es importante volver a repensar la posición del Estado, la alimentación adecuada, saludable, soberana, ¿no? Entonces el desafío creo que está ahí como gran paraguas de muchas otras cuestiones. Bueno, yo para cerrar me gustaría decir que como conclusión también de lo que hablamos ayer, esto de que estamos en un estado de emergencia alimentaria, ¿no? Que hoy es muy difícil plantearnos el derecho a la alimentación y que es importante, acá cobran importancia y relevancia de las políticas públicas que vienen a responder a esta emergencia alimentaria, vienen a responder a la doble carga de malnutrición que tenemos hoy en día, a la mala alimentación, y es la ley de promoción de alimentación saludable. Entonces, hoy más que nunca es importante protegerla, defenderla, crear alianzas y unirnos para luchar contra algo muy poderoso que es la industria de alimentos, que está atrás de todas estas modificaciones. Gracias, Vicky. Igna. Yo apelo a una visión más humanitaria. Yo creo que es un poco cuando tengo el honor de poder estar ante una clase y de futuros y futuras licenciadas en nutrición, hago dos preguntas, ¿no? Como ¿qué es la alimentación? ¿No? Empiezan con lo más lógico y terminamos un poco con la reflexión de que es un derecho, ¿no? Como para poder tener la mirada más amplia. Y la segunda pregunta es ¿para qué estudiaron nutrición o para qué estudian nutrición? Y es un poco para dar la perspectiva de poder tener un abordaje un poco más cercano, más humano, que nos importe el otro, en un contexto de lógica de que nos ofrecemos y nos vendemos en historias de Instagram y en posteos, y nuestra matrícula parece que tiene un costo en el mercado para las empresas. Entonces, no olvidarnos de eso que nos empujó a querer estudiar nutrición, ¿no? El entender que en nuestro ejercicio, en nuestra labor, hay una fuerte responsabilidad que es cuidar al otro. Y la ley justamente le da un marco más seguro al profesional que vino a cuidar al otro. Eso, nada más. ¿Qué te responden? ¿Tendríamos que hacer ese ejercicio en esta mesa? Si quieren, podemos hacerlo. ¿Quién se anima?
Yo me digo como Porque- que les quemé las respuestas, pero A ver, eso es lo que a mí me por lo conmueve de la menos, nutrición. Sí, por lo menos esa pregunta de por qué estudiaste nutrición. Yo lo acabo de decir, a mí es porque es algo que me conmueve. Para mí hay un acto de cuidado del otro. Es así, no es solamente lo que nos pasa a nosotros. Siendo profesionales de la salud, es un acto de cuidado del otro y cuidado en su aspecto más amplio, en la prevención, en que esa persona no sufra. Muchas de las enfermedades que buscamos proteger son silenciosas. Entonces, a veces también esta discusión de si eso no es una enfermedad, tal patología, porque tiene o no tiene síntomas. Bueno, volver a la lectura, volver a las bases, entender que hay cierta complejidad en ese análisis. Muchas de estas enfermedades que nos matan no tienen síntomas, no tienen signos muchas veces visibles, que a veces el evento que te deja sin vida es el síntoma, sobre todo en las cardiovasculares. Entonces, retomar esto, ¿no? El cuidar del otro, el cuidar a través de la alimentación. El alimento es eso que nos une a la vida y bueno, creo que tenemos que ser más uniendo a las personas a la vida, no a la muerte. Eso. Quiero saber, Anita, por qué estudiaste nutrición. Yo me remonto casi a mi infancia, o sea, me veo hace muchísimos años siendo una adolescente muy curiosa en relación a qué estaba llevando a la boca y qué estaba ingiriendo mi cuerpo, y también a cómo la humanidad, mirá lo que te voy a decir, porque después me di cuenta que me interesaba mucho la antropología alimentaria, que nunca me especialicé, pero que sí como la humanidad fue encontrando esos alimentos en la naturaleza. Me interesaba como mucho conocer eso. O sea, ¿en qué momento alguien encontró una zanahoria? Pensaba yo cuando era chica, ¿no? Y creo que encontré la carrera de nutrición para ir sacándome esas dudas. Y después, el ejercicio que me fue llevando por distintos caminos. La vida. La vida. ¿Vos, Clary? Yo un poco lo que decía Igna. Estuve una feria de ciencias, me terminó como de definir, voy a ser muy breve, porque nos pusimos muy reflexivos. No, y yo estaba entre tecnología de alimentos y nutrición, y me fui por nutrición por lo social, por el vínculo con el otro, por lo que uno podía generar a través de la comida que todos comemos. Entonces es algo muy importante que abre muchas aristas, que se puede abordar desde muchos lados. Y bueno, nada, es así, muy breve. Vicky. Y yo de lo más genuino que es cuidar la salud, de hecho yo empecé estudiando medicina, después me pasé a nutrición, siempre me interesó mucho la salud humana, cómo prevenir, creo que de la alimentación podemos prevenir y eso es lo más importante, y esto también de qué aporta el alimento, qué contiene, de dónde viene, todo eso también me da mucha curiosidad y por eso esto como después de hacer la carrera que me abrió mucho los ojos, decir, claro, hay que ir por lo más natural, lo que no tenga intervención, lo que pase por menos manos, como que ahí vi la luz de lo que es realmente una alimentación saludable y por eso es tantas las ganas de comunicarlo, ¿no? Sí. De que toda la gente lo entienda y que no haya tanta confusión e intervención de la industria en entender lo que es una alimentación saludable, justa y soberana. Bueno, gracias Vicky, gracias Clary, gracias Igna, gracias Pablo que está del otro lado bancándonos. Espero que la hayan pasado bien. Un placer. Y que hayan disfrutado de este programa y que queden muchas cosas para seguir hablando. Bueno, Totalmente. Muchas gracias. Gracias.